Amigos de Ciencia Perú, estamos con el señor José Hernández de Toro, representante permanente y director de la Oficina de Perú de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y con el ingeniero José Antonio Bustamante Quirós, que es director ejecutivo de Iberotec. Nuestro tema es las acciones que están realizando respecto a la ciencia, la cultura en el Perú. Estimado José, la organización, la OEI, en este momento tiene algunas prioridades en la relación con el Perú en lo que respecta a las acciones de cultura, ciencia, tecnología. Son nuestra razón de ser y lo que llevó a que en los años 70, hace ya pues 35 años, se pusiera en marcha la oficina de la OEI aquí en Perú. Perú forma parte de los países que fundaron la Organización de Estados Iberoamericanos en los años 40, cuando era la Oficina de Educación Iberoamericana, que participó en la configuración de la OEI como organización intergubernamental, y es uno de los países en los que desde hace más tiempo existe una oficina orientada fundamentalmente a dos grandes objetivos, que es el de promover proyectos de cooperación en el ámbito educativo, científico y cultural, y el de facilitar y poner en marcha iniciativas de formación, una de las cuales, ahora la más evidente y además de las que en la que estamos poniendo un mayor empeño, es precisamente el Instituto Superior Tecnológico Iberotec. Por lo tanto, el trabajo que hemos realizado en el pasado, el que estamos empujando adelante ahora, y los planes que hacemos para el próximo año y para la próxima década, porque nuestro trabajo se enmarca en un gran proyecto orientado al 2021, a los bicentenarios, pues se articula en torno a la promoción de la educación como elemento de transformación social, de inclusión, de generación de sociedades más equitativas, la ciencia como un factor en el que tiene que reposar el incremento en la competitividad que tiene que haber en el país, y la cultura como un factor de integración al interior de un país tan plural y diverso como el Perú, pero también de integración regional en una región como la iberoamericana que dentro de esa gran riqueza y diversidad comparte elementos culturales que le permiten tener también un gran potencial como región. Los institutos de educación superior tecnológica, he ido a visitar antes de venir a verlos a ustedes, los del Estado son lamentables, hay pocos instrumentos, pocos equipos modernos. Ustedes, ¿cómo enfocan esta cooperación con el tema de educación tecnológica? Confirma lo que yo digo, que hay muy pobres equipos, ¿no? Sí, precisamente uno de los motivos, ¿no?, por los cuales se crea este Instituto Iberotec, ¿no?, como el primero de más adelante una red de institutos iberoamericanos, es porque la educación tecnológica en Latinoamérica en general, no solo en Perú, está un poco venida menos, ¿no?, tanto por la calidad como por el enfoque que se le está dando a esta educación tecnológica. Y en particular en tecnologías que son importantes para el desarrollo de Latinoamérica, ¿no? En particular, Iberotec, por ejemplo, comienza con el foco en lo que es tecnologías de información y telecomunicaciones. En este ámbito, en Latinoamérica, ha habido una gran inversión de instalaciones de fibra óptica, de banda ancha en los últimos 10 años, ¿no?, un crecimiento sostenido, pero no ha ido acompañado la formación de recursos humanos. Si bien hay cierta oferta universitaria, generalmente más orientada a la gestión que a la parte tecnológica. Entonces se ve que hay un gran vacío de formación de recursos humanos, y eso no solo estudios propios de la OEI, sino también estudios de CEPAL, estudios del Banco Mundial y estudios del BID, dan cuenta de que si no se hace algo por formar recursos humanos capaces de sacarle provecho a estos recursos de tecnología, un poco la inversión va a quedar desaprovechada, ¿no? Entonces, la situación en Latinoamérica que se encuentra en este momento es que los institutos tecnológicos tienen o muy poca calidad, ¿no?, o tienen muy mala infraestructura, o en general también tienen pocas vocaciones técnicas, ¿no? Los jóvenes actualmente no optan por carreras tecnológicas, ¿no? Hay una desviación bastante grande de estas vocaciones, porque no encuentran tampoco esas facilidades, no encuentran que generalmente muchos institutos tecnológicos generalmente están más orientados a actividades comerciales o actividades orientadas a servicios, ¿no?, y poco al desarrollo, a la industria, ¿no?, a la tecnología. Por eso, dentro del plan
de tecnologías, de fortalecimiento de la educación tecnológica, que es parte de este gran plan Metas Educativas 2021, se especifica precisamente el tema de estrategias para fortalecer esta educación. Y se crea Iberotec, ¿no? Como el primero de esta red de institutos, se crea en Lima, se formó, se inauguró oficialmente en abril de este año, ¿no? Es el primer instituto que se crea en esta cadena, y la idea es que con los currículos que se están desarrollando en base a estándares internacionales de educación tecnológica, en base al modelo de formación por competencias, en base a la cercanía a las empresas que desarrollan tecnología en el país y a las empresas que desarrollan tecnología en el mundo, se creen estos currículos, se cree todo este material que luego puede ser transferido al Ministerio de Educación, puede ser transferido a los institutos públicos o institutos privados que deseen fortalecer la educación técnica en estas áreas. ¿Cómo esto podemos nosotros? ¿Qué proyecto ya está en marcha concretamente en lo que respecta a la educación, José? Pues mira, el proyecto en el que estamos embarcados a nivel iberoamericano y que fue aprobado por los ministros de Educación en la reunión que tuvieron el año 2011 en Asunción, en Paraguay, es el proyecto llamado Luces para Aprender, un proyecto que vincula precisamente los elementos de tecnología y de educación. El proyecto Luces para Aprender quiere hacer frente a un inmenso desafío que existe en la región iberoamericana, donde más de 65.000 escuelas no tienen electricidad. Estamos hablando del siglo XXI, las nuevas comunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, pero hay 65.000 escuelas en toda la región que no tienen electricidad, por lo tanto que están, en lugar de entrando en el siglo XXI, ancladas en el siglo XIX. En el Perú hay 14.000 escuelas, según el censo del Ministerio de Educación, lo que significa el 60% de todas las instalaciones educativas rurales del país. Una condena a la exclusión, a la segmentación, al ostracismo a todos estos estudiantes, niños y niñas que no tienen la oportunidad de acompañar al país en el proceso de desarrollo que está empezando a emprender. ¿Qué es lo que queremos hacer con este proyecto Luces para Aprender? Pues es un proyecto que lo que está planteando es electrificar con paneles fotovoltaicos, por lo tanto garantizando la sostenibilidad ambiental estas escuelas rurales, dotarlas de conectividad a Internet, pero sobre todo, y lo que es más importante, porque la instalación de equipos al final es una cuestión de presupuesto para comprarlos, instalarlos y ponerlos en funcionamiento, lo que estamos buscando es trabajar con las comunidades para asegurar la sostenibilidad social, que las comunidades asuman unas instalaciones como una ventana, como una oportunidad para asomarse al mundo y romper el aislamiento, trabajando con las instituciones y en un proyecto de esta naturaleza tenemos que contar con las autoridades comunales, con las municipalidades distritales y provinciales, con las UGELes, las unidades de gestión educativa local, con las direcciones regionales de educación, obviamente con el Ministerio, que es con quien ejecutamos el proyecto. En definitiva, asegurar que las comunidades, que las autoridades van a estar implicadas desde el inicio en el proyecto y este va a ser no solo técnicamente sostenible, sino también económicamente viable, socialmente sostenible, legalmente sostenible, de forma que en una primera fase piloto pongamos en marcha en los departamentos de Cajamarca y Amazonas, en varias provincias, en Condorcanqui y Bagua, en Amazonas, en San Pablo, Contumasá y San Miguel, en Cajamarca, una primera iniciativa, una fase piloto que ya está en marcha y que culminaremos en torno al mes de junio del próximo año, donde en aproximadamente 18 o 20 centros educativos consigamos poner en funcionamiento estos nuevos equipos, capacitemos a los docentes para que utilicen las nuevas tecnologías y eso signifique un cambio en la pedagogía, en la educación y por lo tanto en la mejora de los aprendizajes de niños y niñas, y trabajemos con las comunidades y autoridades para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de este proyecto. La importancia de la fase piloto esta inicial es que nos va a dar toda la información con el seguimiento y la evaluación que hagamos necesaria para que las grandes inversiones que tiene previsto el Ministerio de Educación, por ejemplo en el proyecto Redes Rurales, donde más de 1.200 escuelas agrupadas en 73 redes van a recibir una intervención integral también en el tema de tecnología. De hecho, el 40% de estas escuelas ahora mismo no tienen electricidad y nos permitirá que esa gran inversión esté bien orientada y consiga resultados con eficiencia. O el proyecto DATIC del Ministerio, donde 1.500 escuelas que ahora sí tienen electricidad pero no conectividad a Internet van a tenerla a partir del próximo año, van a capacitarse a los docentes. En definitiva, un proyecto de esta naturaleza, impulsado y financiado por la OI, con el apoyo de algunos patrocinadores y de la mano del Ministerio,
confiamos en que en sí tenga un impacto importante cambiando la vida de centenares de niños y niñas, pero tenga un impacto aún mucho mayor orientando adecuadamente las inversiones del Ministerio en una de las grandes prioridades, que es unificar la calidad de la educación urbana y de la educación rural para evitar este sistema dual en el que quienes tengan la mala suerte de ser quechohablantes o hablantes de algún otro idioma originario, vivir en el mundo rural y tener que acudir a una escuela pública del mundo rural, tienen muchísimas menos posibilidades de insertarse en el proceso de desarrollo que está viviendo el país. Este proyecto, las Luces para Aprender, quiere hacer frente a esto. Una vinculación del mundo rural con las nuevas tecnologías, que también es muy importante, es el que Iberotec ha entrado en el programa Beca 18. De hecho, hemos participado en la convocatoria extraordinaria que se acaba de resolver, orientada a jóvenes del Brain, y a lo largo de estas próximas semanas se van a incorporar los primeros 69 estudiantes de también zonas rurales del Brain, estudiantes con un gran potencial, pero con muy pocos recursos económicos, y que han elegido la opción de estudiar telecomunicaciones o telemática, y que van a contar con todo el apoyo que significa el programa Beca 18, y que van a contar con todo el apoyo de Iberotec, tanto en lo académico como en los programas tutoriales que pondremos en marcha, de manera que el Instituto Iberotec sea un instituto que ofrezca la máxima garantía de calidad en la educación, con todas las innovaciones que José Bustamante nos explicaba ahora mismo, pero también sea una palanca de inclusión social y sea un instituto accesible para estudiantes con potencial pero con pocos recursos. Que la falta de recursos no sea una barrera para acceder a una educación que abra las puertas del desarrollo profesional de estos jóvenes, pero que también signifique una oportunidad de desarrollo para sus comunidades y para el conjunto del país. Ingeniero Bustamante, usted sabe que la técnica tiene que ver pues con manipulación de equipos. Por supuesto. ¿Eso también está previsto en el programa? Sí, precisamente el programa Iberotec, desde su creación, se basa en que el 70 o el 80% sea práctico, ¿no? Las instalaciones que se han diseñado, nosotros tenemos un local que se ha creado en la Avenida Arequipa, en la Avenida Arenales, en la cuadra 15, se han diseñado los laboratorios, se han diseñado los talleres, donde la idea es que precisamente los alumnos tengan la oportunidad de manipular los equipos, ¿no? De hacer las configuraciones, de armar los cables, de hacer las instalaciones, sea de tal manera que cuando salgan al campo real, ¿no?, ya hayan manipulado, sepan cómo enfrentarse a los equipos que se utilizan en el medio local, y basen su conocimiento precisamente en algo que sea realmente práctico, ¿no? Claro, eso no es tan sencillo porque hay que implementar estos laboratorios, eso tiene un costo, estos equipos tienen que renovarse regularmente, y es por eso también que hay muy poca oferta de este tipo de carreras, ¿no? Por ejemplo, en telecomunicaciones, en este momento Iberotec es el único instituto en el Perú que dicta la carrera de telecomunicaciones a nivel técnico, ¿no? Entonces, y claro, porque es mucho más fácil dictar computación, porque simplemente son computadoras y se hacen casi todo virtualmente, pero en telecomunicaciones necesitamos los equipos, necesitamos hacer los cables, hacer las conexiones, ¿no?, tener los amplificadores, tener los switches, los routers, etc., todos los equipos para que los alumnos puedan practicar de verdad, ¿no?, y salir a un entorno práctico con lo que han aprendido. Y hablando de práctica, señor Hernández, tenemos el tema de la experimentación temprana con los niños en la escuela. Efectivamente, es un tema, ¿Cómo ustedes enfocan? Tema crucial. Uno de los objetivos que tiene Iberotec, digamos un paso previo a dar esta formación de calidad orientada a la práctica con los mejores equipos, es fomentar vocaciones científicas. Porque puedes tener toda esa capacidad de formar jóvenes, pero si los jóvenes prefieren otro tipo de estudios, por eso desde la OI, junto con instituciones tan prestigiosas como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya o la Cayetano Heredia, llevamos un tiempo trabajando en la difusión de una propuesta pedagógica de educación de la ciencia, que es una propuesta nacida en Francia, la propuesta Las manos en la masa, que lo que busca precisamente es propiciar una educación en los temas científicos basado en la indagación, aprovechar en definitiva, sí, no hacen falta grandes inversiones para enseñar desde pequeño a través de la indagación, del método indagatorio de la ciencia, porque bueno, la botella, el material, la naturaleza, las cosas que se pueden utilizar están más o menos accesibles, pero la principal inversión es la curiosidad, el afán de aprender,
la necesidad de saber lo que pasa alrededor que tienen los niños y niñas. Los niños y niñas vienen equipados de serie con todos esos elementos de curiosidad, de querer saber, de preguntar, de indagar. Aprovechemos esa curiosidad y hagamos que la capacitación, la formación en los temas científicos, en el conocimiento de la naturaleza, se aproveche de esa curiosidad y les proponga contrastar hipótesis con la realidad, en lugar de darles fórmulas para que se las crean y las asuman. Porque esto tiene dos grandes ventajas. Una, en cómo van a aprender los temas relacionados con las ciencias de la naturaleza, fundamentalmente. Van a aprender de una forma que está contrastada, que va a dejar muchas mejores competencias, va a capacitarles mejor para entender, para comprender, para analizar la realidad científica, y va a cultivar esa curiosidad para que no sea solo una cuestión de la infancia más temprana, sino que se alimente durante su formación escolar y les permita, en buena medida, pues, apostar por una formación científica también en los niveles superiores. Pero es que ese tipo de formación también forma mejores ciudadanos, porque no serán ciudadanos solo acostumbrados a creerse lo que les digan, sino a cuestionar, a plantear hipótesis e intentar contrastarlas con la realidad, a intentar argumentar lo que creen y escuchar los argumentos de otros. En definitiva, formar desde esta metodología crea más vocaciones científicas y crea mejores ciudadanos. Y esto no es algo simplemente en la teoría, esto lo hemos estado aplicando en un proyecto también experimental que hemos desarrollado en el último año y medio, par de años, en Ayacucho y San Martín, trabajando con docentes a los que hemos trasladado diferentes elementos, hemos capacitado para aplicar en su formación de niños y niñas esta metodología, y los resultados han sido realmente muy interesantes. Pero van dirigidos a escuelas. Definitivamente, lo que buscamos es que aquellos docentes que enseñan ciencia, en lugar de enseñar fórmulas, enseñar credos opacos que tienes que poco menos que hacer actos de fe, porque me dice el profesor que la naturaleza es así, en lugar de eso, propiciar que el profesor acompañe el proceso de descubrimiento de los alumnos y alumnas, facilitándoles elementos tangibles que den curso, que permitan desarrollarse la curiosidad, el afán de saber, el por qué, que es la gran pregunta que hacen todos los niños pequeños, ¿y por qué es así? ¿Por qué es así? Bueno, canalizar toda esa curiosidad hacia el descubrimiento de los distintos conocimientos que se pretenden en una currícula que empezaría en la educación inicial, primaria, secundaria, en fin, toda la educación básica regular, que por un lado, como decía antes, oriente a esos jóvenes a querer seguir cultivándose y a optar por carreras científicas, como lo que ofrece Iberotec, pero como otras que hay, y que son imprescindibles para el desarrollo del país, pero también que forme ciudadanos acostumbrados no a creerse todo lo que les cuentan, sino a cuestionar, a explicar, a recibir explicaciones, a contrastar con la realidad lo que se les plantea. ¿Y cuál es la participación de la organización y la que corresponde a las universidades que usted ha mencionado? Claro, en esta primera fase lo que hemos hecho ha sido formar directamente a docentes en esta metodología, para ver cómo estos docentes... la organización, digamos, pone los recursos económicos para que los profesores de estas dos universidades vayan a las escuelas, o viene un experto hemos hecho un trabajo en el que con expertos internacionales se ha capacitado a los formadores que ha habido acá en el Perú, y expertos de la Universidad Ruiz de Montoya y de nuestro propio equipo han estado capacitando a los docentes y acompañándoles en su proceso de implementación de las nuevas metodologías pedagógicas de enseñanza de la ciencia. Lo importante es que esto ha tenido un impacto positivo. Hemos podido contrastar con docentes peruanos de los departamentos de Ayacucho y San Martín que funciona esta metodología cuando se aplica, pero lógicamente el impacto para llegar de una forma más amplia a todo el país no puede seguir siendo que la OEI vaya a formar a los docentes a su aula. Por lo tanto, ahora estamos empezando una segunda etapa trabajando con el Ministerio de Educación, que tiene también un enorme interés, porque sus prioridades son las habilidades comunicativas, la ciencia, la enseñanza de la ciencia, lógico, matemática y ciencia, y ciudadanía. Por lo tanto, forma parte de las prioridades del Ministerio y asumen que tienen que introducirse innovaciones pedagógicas en la enseñanza de la ciencia, y están extraordinariamente interesados en la experiencia de las manos en la masa, que, como decía antes, se originó en Francia, pero que se ha aplicado en muchos países, en nuestra región, fundamentalmente en México, pero en otros lugares también. Y estamos trabajando con las universidades para dar un salto cualitativo y preparar un diplomado de formación en la inclusión de esta metodología indagatoria en la enseñanza de la ciencia, de manera que podamos multiplicar el impacto con la formación de funcionarios públicos, con la formación de formadores de docentes,
un objetivo es poder llegar a los institutos pedagógicos para que se ofrezca como una de las metodologías para aquellos que acuden a un instituto para ser profesores de ciencia, que salgan capacitados en metodologías como esta, de manera que esperamos que la experiencia que hemos podido contrastar en el aula a través de estas estrategias de formación universitaria, de trabajo con institutos, de trabajo con el Ministerio, pues pueda multiplicarse y llegar cada vez a más docentes. Iberotec está involucrado en este programa porque hay técnicas, los técnicos enseñan a niños también una serie de experimentos, los focos, todo lo que hay en la casa, a veces, digamos, que induce a los niños a ser tecnólogos. Sí, precisamente Iberotec, hemos comenzado actividades recientemente. Parte de la intención es que los proyectos productivos que puedan hacer los mismos alumnos puedan crear material didáctico que sea aprovechable en la enseñanza de ciencias en diferentes etapas, ¿no? Entonces, porque parte del modelo de formación por competencias que se lleva en Iberotec es que los alumnos, además de prepararse para cierta competencia tecnológica, para desarrollar computadoras o para manipular comunicaciones, ¿no?, tienen que también hacer prácticas en ese campo, y las prácticas pueden ser proyectos de aplicación a la comunidad, que es una norma que da el Ministerio y que es muy útil. Entonces uno podría, como parte de la práctica precisamente, generar material didáctico que pueda ser aprovechable, que pueda ser replicable para la enseñanza de las ciencias en las diversas actividades. Ahora, el otro aspecto del tema es la difusión, porque la gente ve televisión, escucha radio, y lo que normalmente uno ve o escucha es atroz, pero en todo caso, violencia, sangre, en los noticieros de la mañana, en la noche. ¿Ustedes hacen algo al respecto en lo que respecta a la difusión de la ciencia y la tecnología? Ciertamente, no sé si es un consuelo, pero no es algo exclusivo del Perú que los medios de comunicación estén derivando cada vez más hacia un tipo de espectáculo que compite a veces en truculencia para conseguir las mayores audiencias y por lo tanto poder venderle a sus anunciantes espacios con grandes audiencias, y ciertamente es una corriente contra la que nadar es realmente complicado y duro, pero pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y lamentablemente es, digamos, una constante que se está produciendo en todos lados. En paralelo está sucediendo algo, que es que los medios de comunicación se están democratizando. Ya no es una cuestión de 3 o 4 grandes cadenas de televisión, 2 o 3 grandes diarios, sino que cada vez, gracias a las redes sociales, todos los ciudadanos de alguna manera generamos noticias, todos los ciudadanos podemos acceder a información que ya no puede nadie meter en el frigider y decir nadie se va a enterar de esto, porque todo acaba sabiéndose, lo bueno, lo malo y lo regular. Y por lo tanto estamos, digamos, en el umbral de una nueva sociedad de la información y la comunicación en la que la responsabilidad con la que se genere información, se comunique y se comparte información y se recibe información, se digiera, se seleccione y discrimine, va a ser muy importante. Por lo tanto, es fundamental también aportar nuestra contribución, que más quisiéramos que la OI tuviera la capacidad de generar cambios culturales, no aspiramos a tanto ni mucho menos, pero sí que creemos que es importante que también hagamos nuestra contribución en esta nueva conformación de ciudadanos y ciudadanas que en su interrelación con los medios de comunicación necesariamente tienen que ser más críticos, más exigentes y no ser simplemente receptores. Esa idea de... tenemos que hacerlo. Por lo tanto, nuestro trabajo... trabajo... Un sitio web de... Claro, tenemos una página web, tenemos materiales, no podemos competir, no aspiramos, porque sería una insensatez decir vamos a crear una emisora de radio, un canal de televisión que ofrezca... pero creemos que es importante que aquello que hagamos se comunique en la medida de nuestros limitados recursos de la mejor manera posible, a través de las diferentes estrategias de comunicación, redes sociales, páginas web, a través de medios de comunicación con los que intentamos llegar a acuerdos para divulgar pues, el trabajo que hacemos en Iberotec, los proyectos, pero también propiciar y fomentar un sentido más abierto de la sociedad en la que estamos. Y quizá hay un pequeño ejemplo, que no deja de ser solo un pequeño ejemplo, pero que va un poco en la línea de las cosas que intentamos hacer. Iberotec es un instituto tecnológico, intenta fomentar vocaciones científicas, dar una formación de calidad, hacerlo además de forma inclusiva, pero no queremos que se restrinja solo a lo estrictamente científico, claro, lo que haya, lo que resuene dentro de las paredes de Iberotec. Por eso hemos puesto en marcha un programa de actividades artísticas que buscan difundir y ofrecer una caja de resonancia a toda aquella creación artística que hace dialogar la tecnología, la ciencia, la innovación
con la creación artística, en definitiva con la expresión de la belleza de la que es capaz el ser humano. De manera que mensualmente este programa, al que hemos llamado Artix, es una palabra que vincula arte con TICs, nuevas tecnologías, pero bueno, en definitiva estamos mensualmente poniendo en marcha una iniciativa cultural vinculada a ciencia, innovación y arte, que por un lado sirva como un espacio, digamos, una plataforma, un escaparate para cosas que están surgiendo y que hay mucha creatividad en Lima y seguro también que en otras ciudades del Perú, que permita también que los alumnos y alumnas de Iberotec tengan un contacto más o menos cotidiano, pero es decir, un contacto frecuente con algo que no sea solo un cable o una fórmula física o un proceso químico, sino también con creación artística, que incluso sea un espacio en el que los alumnos puedan dirigir parte de su formación a crear algo que además de utilidad pues tenga una belleza que pueda ser compartida. En definitiva, queremos que los alumnos y alumnas que pasen por Iberotec sean excelentes técnicos, sean personas comprometidas con el desarrollo del país, pero también sean personas que valoren la riqueza y la diversidad cultural, que tengan inquietudes, que también cultiven los elementos culturales, en definitiva, hacer nuestra aportación, por pequeña que ésta sea, a que la sociedad en la que vivimos y que en muchas ocasiones está arrastrada por este tipo de paradigma desde el que ahora mismo se hace la comunicación, sobre todo en los grandes medios audiovisuales, bueno, pues que sean ciudadanos con un sentido más crítico, con una mayor capacidad de discriminar lo que ven y con una mayor capacidad, en definitiva, de nadar contracorriente también ellos. Hay un tema que me viene a la mente cuando escuchaba a Ruth Shadi, que es una gran arqueóloga, la estrella de la arqueología. Me decía que ella se convirtió en una apasionada de arqueología porque su padre, que era austriaco, me parece, no es de Perú, la llevaba a ver los restos arqueológicos de Cañete. Su madre, que era peruana, dice, ¿cómo van a ir a ese lugar de cosas de indios? Mientras que el padre extranjero la llevaba. Y ella se enamoró de la arqueología. Y hoy el Perú es prácticamente un emporio arqueológico, por todos lados están surgiendo. ¿Les interesaría participar en algo de revalorar esa parte de la cultura peruana? O con chicos que visiten, con análisis que se hagan. Sé que hay mucha cooperación internacional en arqueología en el Perú. Ustedes no están... No estamos directamente interviniendo en ningún programa específico. Tenemos vinculaciones con instituciones que buscan también no solo mirar al futuro y las expresiones artísticas más vanguardistas, sino también, por ejemplo, con el Instituto Ribagüero de la Católica, estamos trabajando en una serie de videos sobre el Bicentenario, el grito de Huánuco, el papel del Perú en las Cortes de Cádiz, del que se cubren 200 años. Es decir, que buscamos mirar a nuestro pasado para entender el presente y proyectar el futuro que soñamos y queremos. Y sin duda alguna hay una importancia grandísima en todo este patrimonio cultural más alejado del presente, y las culturas preincaicas, las precolombinas, tiene una importancia porque nos ayudan a entender y a poner en valor innovaciones que en su momento fueron pioneras en textiles, en medicina, en astrología, en manejo del riego, cosas que además son de gran utilidad y actualidad y que nos ayudan a entender, bueno, pues que en ese momento los antiguos peruanos manejaban mejor que ninguna otra civilización del planeta contemporánea cuestiones tan importantes, pues, por ejemplo, como el riego, algo fundamental hoy en día para que toda la producción agropecuaria, que en tantos productos es puntero en el Perú, pues lo siga siendo y mejore. Pero además tiene un enorme potencial para promover procesos de desarrollo. El caso, por ejemplo, de Nuestra Señora del Cao, que ha permitido que la población de Magdalena del Cao haya experimentado un proceso de desarrollo de la mano del turismo que empieza a acudir a ver este yacimiento recientemente descubierto, y que estén transformándose domicilios que no tenían nada en poder ofrecer alojamiento o comida, reformas de cosas tan elementales como un baño para que el turista llegue y pueda estar a gusto. Es decir, poner en valor todo el patrimonio arqueológico no solo nos ayuda a conocer la enorme riqueza sobre la que nos sentamos cotidianamente, sino también ayuda a que mucha gente que
vive en el entorno, que está cerca a estos yacimientos, pueda experimentar auténticos procesos de desarrollo. Y el Perú tiene un potencial para que el turismo sea una de las principales industrias nacionales, y el turismo arqueológico, el turismo vinculado a la historia, tiene que ocupar un lugar predominante sin duda ahí. Y la técnica justamente en el campo es un tema que nos interesa mucho, porque se decía que gran parte del Perú está en el siglo XIX. Iberotec, un poco que se interesa también en la tecnología agraria. Bueno, en este caso específicamente está orientado al tema de tecnologías de información, Cierto. pero sí en la aplicación de esas tecnologías precisamente al tema de tecnologías agrarias u otras, ¿no? Por ejemplo, el tema del riego tecnificado, ¿no? Actualmente hay redes inalámbricas que pueden cubrir una gran zona y determinar con exactitud, por ejemplo, características climáticas, necesidades de humedad, de temperatura de cada cultivo, y podrían automáticamente regar controladamente desde una computadora, ahorrando agua en las zonas donde hay escasez, ¿no? O dando precisamente las cantidades específicas de productos químicos que necesita cada cultivo. Entonces, una aplicación de tecnologías es hacer ese tipo de programas y de software. Digamos, están muy interesados en una tecnología avanzada que es la de la comunicación. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento un proyecto que tiene que ver con esto y con el interés que tiene la gente. A veces los muchachos, la gente no necesariamente está interesada en cosas practiquísimas, sino algo que les tiene la imaginación, la curiosidad, ¿no? Cuando uno pone en la internet, por ejemplo, cómo mejorar la productividad en el campo, entran pues algunas personas. Pero si uno le pone el origen del universo, las partículas de Dios, entra mucha gente. Le interesa eso, y creo que es un canal para introducir la curiosidad. En este momento, España, por ejemplo, tiene Telefónica acá en el Perú, y tiene muchas antenas bien altas, ¿no? Con una pequeña inversión se podría poner justo lo que dice usted, ingeniero Bustamante, es un sensor de varios parámetros de la atmósfera y una cámara hacia el cielo o mirando en los Andes más elevados, y todo eso por las TICs que lleguen al alcance de todo el mundo, no solamente los peruanos. Y sería, eso me parece formidable, porque la gente entraría a ver y vería, y sería un astrónomo desde casa, ¿no? Ese tipo de aplicaciones son las que hacen falta desarrollar, ¿no? Porque tenemos la infraestructura, tenemos las comunicaciones, tenemos las antenas, tenemos el enlace, pero falta precisamente un poco de recursos humanos jóvenes que se pongan a hacer ese tipo de aplicaciones, un poco que combinan las telecomunicaciones con el software, ¿no? Un poco de eso es lo que nosotros hemos llamado telemática, y que sean capaces de hacer estas aplicaciones que aprovechen lo que ya existe, ¿no? O sea, otro ejemplo, por ejemplo, nos contaban de un proyecto que querían hacer en Junín, que era con una cámara web, un criadero de truchas, ¿no? Y con la cámara web determinar el tamaño de las truchas, y según el tamaño, si era adecuado o no, dirigirla hacia un canal, abriendo una compuerta o abriendo otra, ¿no? Para seleccionar las truchas que estaban listas para salir y las que todavía tenían que regresar al criadero. O sea, ustedes podrían involucrarse en cosas así prácticas. Esa es la idea es que los Porque jóvenes sean capaces de hacer esos proyectos. El Instituto de Geofísico del Perú está interesado en hacer lo que se llama la aeronomia, es decir, ponen una cámara para ver el cielo, imágenes nada más, y eso la pasan pues al internet y estudian desde el IGP acá cómodamente en su instituto y hacen una serie de conclusiones. Y lo interesante es que ellos necesitan electricidad. Sería bueno coordinar con Telefónica, que tiene varias de esas antenas, y corriente eléctrica, para hacer una cosa formidable, me parece. Sí, los ejemplos como este que señalas, o los que está señalando José ahora, y tantos otros, ponen de manifiesto que hay, primero, una gran cantidad de necesidades que tienen que ser cubiertas con el desarrollo tecnológico. En segundo lugar, que está habiendo una gran inversión desde hace años en propiciar la extensión de fibra óptica, la extensión de comunicaciones, pero falta la pieza que conecte las inversiones con las necesidades. Y esa pieza es el ser humano, que es la pieza más valiosa y más insustituible de cualquier proyecto. Faltan investigadores, faltan gente que haga proyectos.
Y ahí es donde estamos intentando que Iberotec tenga una contribución en la formación de técnicos, en la formación de jóvenes, con valores, con compromiso con sus comunidades, que permitan que esa gran inversión, por ejemplo, en el último discurso de 28 de julio se lanzó el compromiso de que llegarían en los próximos meses, años, la fibra óptica a todas las capitales de provincia del país. Bueno, si eso se consigue es porque habrá personal técnico que pueda hacer todas las instalaciones que son necesarias, pero además, ¿para qué queremos eso? ¿Para que los jóvenes puedan chatear o entrar en el Facebook? Bueno, eso está bien, es una forma de divertirse y lo hacen muchos jóvenes, empezando por mis hijas. Pero la cuestión no es eso, la cuestión es que eso signifique una capacidad de transformación y de desarrollo del país que permita mejorar a través de herramientas de riego tecnificado la productividad agraria, que permita conseguir que a través de telemedicina en los lugares más remotos se pueda dar un tratamiento médico adecuado, que permita que desde cualquier lugar se tenga acceso a bibliotecas virtuales o a iniciativas como estas que señalen que despierten vocaciones científicas. En definitiva, que toda esa inversión que se está produciendo y se va a seguir produciendo llegue a todos los lugares de forma adecuada y además libere todo el potencial de creatividad, de creación de riqueza que existe en el país y que está embalsado por la falta de acceso a estas comunicaciones, por la falta de técnicos con la formación adecuada y por la falta de proyectos que permitan unir personas y recursos en la transformación del país. Ahora, en los grandes recursos económicos es un problema, pero también el potencial humano falta en el Perú. Los peruanos más notables en ciencia y tecnología están en el extranjero. Y nosotros, nuestra organización, fundó desde el año 93 el Encuentro Científico Internacional, que cada enero y agosto, los primeros días, vienen al Perú, ofrecen conferencias, se comunican con los muchachos, incentivan vocaciones, incluso toman becados allá a sus institutos en el extranjero, y algunos incluso se entusiasman tanto que hacen proyectos en el Perú, inician proyectos. El caso más notable es Carlos Bustamante, que incluso echó un laboratorio gemelo acá, después de venir al encuentro se entusiasmó, y hay varios otros, ¿no? Europeos, justamente de Francia, 2 grupos independientes han iniciado, después de entrar a este encuentro, cursos de alto nivel, de láser, de nanotecnología, han creado lo que se llama, ¿cómo se llama lo hacen cada 2 años, ahora lo hizo en la Cayetano, Spectra, una cosa impresionante, o sea que gente que viene y se entusiasma. Yo les propongo ahora de participar en este encuentro científico, una charla que puedan dar para mostrar a los que vienen de fuera y los de acá todas las posibilidades de colaboración que tienen ustedes. ¿Qué les parece? No, definitivamente, sí, lo que tenemos que hacer, y más formando parte de una organización internacional como es la OI, con presencia en 17 países de la región, es aportar ese valor añadido que podemos tener conectando iniciativas de diferentes lugares, de diferentes países, expertos. El mundo ya no funciona en base a fronteras, eso. No sé hace cuántas décadas que no lo hace, pero ciertamente no lo hace ahora, y desde luego donde no lo hace en absoluto es en el mundo de la ciencia. Los equipos científicos punteros en el mundo son equipos multinacionales, donde está formado por no sé cuántas nacionalidades, donde no importa si eres de la India, de Perú o de Francia, si tienes potencial, estás ahí. Y es verdad que por un lado no deja de ser una desgracia que las mentes y las experiencias más ricas en el ámbito científico en el Perú no encuentren cómo desarrollarse en el país. Nuevamente es una desgracia que compartimos muchos países porque hay algunos focos, algunos puntos de innovación científica y tecnológica que acaban atrayendo pues las carreras más brillantes. Pero también es una enorme oportunidad el que peruanos estén en los lugares donde se está generando la innovación a nivel mundial, porque tenerlos ahí significa una gran oportunidad a través de experiencias como estas que explicabas o a través de otras muchas para crear equipos virtuales, para compartir experiencias, para canalizar la formación de jóvenes que vayan despuntando en el país. En definitiva, no vale quedarse a llorar sobre la leche derramada de caray, cada vez que hay un buen científico acaba yéndose porque acá no puede desarrollarse, sino busquemos cómo aprovechar ese enorme potencial que significan científicos peruanos en los equipos punteros a nivel mundial, ¿no? Carlos Bustamante ha
inventado unas frases para explicar este proceso. Dice, imaginemos que hace 30 años el Perú decidió enviar a los países desarrollados unas personas para que capten el conocimiento y desde allá utilicen a beneficio del país, como si que hubiera sido planificado. Ya no se ve en forma negativa, sino en forma positiva. ¿Cuáles serían sus últimas, bueno, no últimas, digamos, como dicen en inglés, el closing word, las palabras de cierre de esta interesantísima entrevista? Pues que definitivamente no hace falta más que abrir los ojos y mirar alrededor para darse cuenta de la cantidad de desafíos, de necesidades, de retos que afrontamos en el ámbito de la educación, en el ámbito de la ciencia y también en el ámbito de la cultura como una forma de potenciar la educación como forma de conseguir inclusión social, cohesión, una sociedad más equitativa y más democrática, y la ciencia como un requisito imprescindible para mejorar la productividad, la competitividad y hacer que nuestro país entre en las grandes ligas y no se conforme, como ha hecho tantas veces en la historia, en rascar los cerros o en sacar lo que hay en el mar. Que eso se transforme en desarrollo, en riqueza, en igualdad de oportunidades. Y nuestra contribución quiere ser, desde la humildad y la modestia de un organismo intergubernamental que intenta dinamizar los mejores procesos, aportar las experiencias que han tenido éxito en otros lugares y compartir con otros lo que acá está generando transformación. Bueno, queremos formar parte de los que sumemos en la mejora de la educación, en el potenciamiento de la ciencia y la tecnología en el país y en la puesta en valor de la enorme riqueza cultural que tenemos como país y como integrantes de una región tan diversa y extraordinaria como Iberoamérica. Y que este trabajo no es algo que uno pueda hacer aisladamente, sino que tenemos que hacerlo siempre conectándonos y trabajando con el mundo académico, con el mundo de los medios de comunicación, con las administraciones públicas, lógicamente. En definitiva, que estamos acá desde hace mucho tiempo y que queremos seguir, nuestra vocación es seguir apostando y aportando a la transformación de esta sociedad para hacer ese Perú justo, solidario y que mira al futuro con optimismo, sea cada día un Perú que se parezca más a nuestro país. Muchas gracias por esta entrevista y espero que algún momento ustedes puedan ir en persona a nuestro programa para responder a las preguntas del público que siempre están ahí. Encantados de hacerlo, como no.